Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Un gusto saludarles y vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios en este espacio. Vamos a orar para solicitar que Dios nos brinde ese entendimiento para que podamos llevarlo a la práctica, para que podamos trabajar con otras personas y que ellos también a su vez lo lleven a la práctica. Y vamos a orar entonces para que Dios nos dé ese entendimiento y esa comprensión de lo que se va a abordar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por seguirte conociendo por tu palabra maravillosa que llega a nosotros día con día. Gracias por permitirnos siempre conocerte, por tu misericordia que se manifiesta en todo aspecto de nuestra vida, en todo lugar, en todo momento. Te damos muchas gracias por estar ahí siempre con nosotros. Te pedimos que sigamos haciendo conciencia de los pecados que estamos cometiendo y que los dejemos a un lado, que tengas piedad y misericordia de nosotros, que nos ayudes a tener esa comprensión de tu palabra para llevarla a la práctica, porque es el bien que nos aguarda a nosotros, no es que hagamos un bien y para ti como tal, pero sí queremos darte gloria, no queremos estar mal contigo, queremos estar bien, queremos estar en ese lugar, en ese aspecto en el que tú nos tomas para ti, y que nuestra vida es para servirte, para agradarte, para adorarte. Queremos estar en ese lugar, en ese momento, queremos estar contigo siempre. Ayúdanos entonces a tener la máxima comprensión y el entendimiento de esta palabra tuya, que podamos llegar a ese conocimiento adecuado y que podamos tener la capacidad de trabajar todo lo que aprendamos y podamos enseñar a nuestra vez a otras generaciones. Te pido que nos ayudes para que hagamos lo correcto y que tengamos siempre en cuenta lo maravilloso que eres, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, 3 personas. Queremos seguir trabajando para ti, con agrado, con amor, con gozo. Queremos estar sirviéndote siempre. Te damos gracias por todo lo que haces en nuestra vida y en nuestros seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Proverbios capítulo 25, versículo 1. Proverbios 25, 1. Voy a dar lectura a estos proverbios, indicaciones, como lo hemos visto anteriormente, indicaciones de qué debemos hacer o qué debemos enseñar. Si nos está hablando de evitar cuestiones de pereza, pero nosotros, Dios ha puesto en nuestro corazón que seamos trabajadores y tenemos conciencia de ello, entonces tenemos que guardar la palabra de todos modos para evitar caer en algún momento en la pereza y también para enseñar a las personas, sobre todo a quienes estén teniendo ese tipo de batallas contra la carne, contra su propia carne, obviamente. Y bueno, pues vamos entonces a dar lectura, capítulo completo, y vamos mencionando unos puntos de interés, unos puntos correspondientes para hacer más enriquecedora esta lectura, esta palabra. Y bueno, tiene como nombre comparaciones y lecciones morales. Debemos de tener conciencia del bien y del mal, de qué hacemos correctamente y qué es incorrecto. Tenemos que balancear lo bueno y lo malo. Tenemos que colocarlo obviamente en una balanza y
Esto nos va a ayudar muchísimo para poder servir a Dios de la manera correcta, porque muchas veces estamos haciendo cosas que a nuestros ojos no son malas, pero la palabra es muy precisa cuando dice lo contrario. Si nosotros a lo mejor no nos ponemos a hacer menos a las personas, pero en nuestro corazón sentimos que somos más que los otros, pero como no estamos diciéndoselo a nadie, pensamos que no es algo incorrecto. Entonces la palabra nos dice que el que se exalta va a ser humillado y el que se humilla será exaltado, recordando que humillación es humildad. Y entonces dice así, Proverbios 25:1. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Para la altura de los cielos y para la profundidad de la tierra, y para el corazón de los reyes no hay investigación. Quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Aparta al impío de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes delante del rey ni estés en el lugar de los grandes, porque mejor es que se diga sube acá y no que seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos. No entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. No sea que te deshonre el que lo oyere y tu infamia no pueda repararse. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues el alma de su Señor da refrigerio. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyentará la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
Aquí tenemos una gran cantidad de versículos de los cuales hay siempre mucho que comentar. Tenemos una gran cantidad de enseñanzas que podemos llevarnos y de una manera muy efectiva. En primero se señala que estos proverbios son de Salomón, los reyes de Judá, en este caso Ezequías, fueron aprendidos estos proverbios varias generaciones posteriores a Salomón. Tenemos en primera parte que los reyes y los gobernantes escudriñan las situaciones, los asuntos, lo que se está tapando también. Y todo va a llegar en su momento, tal vez a oídos, tal vez se va a enterar la persona que está gobernando, la persona que está liderando, pero no suelen haber asuntos escondidos para este tipo de personas. Siempre hay alguien que por querer quedar bien o porque está cumpliendo con su trabajo informa a quienes están en ese punto, en esos aspectos, para que puedan tomar cartas en el asunto. Y bueno, a lo que voy es que siempre se enteran las personas que dirigen, de alguna o de otra manera, tarde o temprano. Muy importante, aquí se menciona quitar las escorias de la plata. No está hablando necesariamente de un metal precioso, pero se hace referencia obviamente a la plata. Sin embargo, si nosotros fuéramos, por ejemplo, tuviéramos, si Dios así nos lo permite, perfeccionamiento en nuestras obras, vamos a dejar lo malo totalmente y vamos a hacer lo correcto delante de sus ojos. Entonces, tenemos que quitar todo lo que no es indicado en nosotros para mantenernos perfeccionados en la obra de Dios. Porque los metales preciosos, por ejemplo, tienen que ser pasados por fuego para que obtengan su brillo máximo dentro de los procesos que se mencionan. Y es muy importante que no haya personas sin piedad en la presencia del rey, porque ellos van a tener un pago por lo malo que están haciendo, pero también pueden influenciar de formas incorrectas a cómo dirigir a las personas que se les está encomendando, que Dios les está encomendando que se dirija. También tenemos que tomar en cuenta que, ejemplo, si nosotros estamos en una reunión donde ya hay una estructura de personas, no tenemos que sentarnos en los lugares principales, porque es mejor que si nos tienen contemplados para estar en esos lugares, que nos llamen a acercarnos en lugar de que nos quiten de esos lugares. Siempre nosotros tenemos que buscar el lugar más pequeño, y si alguien quiere que nos acerquemos, alguien de los que organiza, bueno, pues que nos diga, que nos haga señalamiento de que nos acerquemos, y eso es más válido, es más enriquecedor, en lugar de estar siendo humillados cuando nos digan, no, es que aquí va tal persona, o es que esta persona le toca este lugar o este sitio, ya esté más para allá. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas. Mejor, como dije, estar en el último lugar, y si nos quieren llamar, que nos llamen. No siempre va a ser así, pero es mejor que nos digan pasa para acá a que nos digan vete para allá. Siempre es importante eso. Después comenta la palabra que no hay que entrar en contiendas antes de tiempo. O sea, sí dice la palabra que no tenemos, o podemos enojarnos, pero no tenemos que pecar. Y aquí está mencionando, sí tenemos que llegar a defender
las cuestiones, no necesariamente a violencia se está hablando, no precisamente con golpes, pero sí se está mencionando que no debemos entrar en discusiones a lo mejor tan rápido, porque pues tal vez vamos a ser avergonzados por andar discutiendo antes de tiempo o ni se necesitaba discutir. Entonces, si por ejemplo yo veo, no sé, un auto en mi lugar de estacionamiento y llego y discuto con la persona del estacionamiento, ¿por qué lo dejaron pasar? No es posible y todo. ¿Y qué tal si nada más iba a recoger a una persona que estaba en discapacidad? Y entonces yo solito me, pues me puse en una postura de incluso yendo en contra del apoyo a las personas que tienen alguna discapacidad y que necesitan estar cerca de los edificios para que puedan abordar, y a lo mejor discutí antes de tiempo y quedé mal por eso mismo. Entonces primero se pregunta, eso es muy importante, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué está este auto aquí? Para ese ejemplo. Y después, depende con lo que nos digan, ya estaremos actuando también. Pero siempre y todo delante de lo que, o más bien dentro del marco de lo que Dios está solicitando que hagamos. Dice, también la palabra dice que si alguien tiene un secreto o si nos ha confiado un secreto, no tenemos que irlo a revelar, no tenemos que decirlo a nadie, ni siquiera en individual y mucho menos en público. Si alguien nos confió algo, tenemos que aprender a guardar secretos, es parte y es base de la amistad también. Y bueno, pues incluso yo podría quedar mal si revelo un secreto de una persona, aquí la palabra lo menciona así, voy a quedar hasta como chismoso. Chismoso en el sentido de que no sería una persona confiable para guardar los secretos de los demás. Entonces, si alguien me ve diciendo los secretos de los demás, obviamente va a extenderse el comunicado de que no soy una persona confiable. Y eso es lo que la palabra señala en este ejemplo. Dice que es bonito decir las cosas como conviene. No necesariamente quiere decir que las digamos, que hagamos sonar bonitas todas las cosas, pero sí decirlas de la manera adecuada y en el momento indicado. Y también dice que es agradable reprender a una persona sabia que es presta para oír, para escuchar lo que sucede. Dice que es malo o es feo o es difícil. También que una persona se sienta libre falsamente. El mundo nos ha vendido que la liberalidad es lo que todos queremos, que tenemos que ser como nosotros queramos, que tenemos que hacer lo que nosotros queramos, que tenemos que darle rienda suelta a nuestra sexualidad, a nuestras ganas de consumir algo, a nuestras ganas de exhibirnos o de formar parte de algún grupo, que no tenemos que quedarnos callados. Y yo digo que está bien esa última parte, tenemos que expresarnos correctamente, como lo mencionamos hace algunos versículos, pero la falsa liberalidad de la que se menciona y que es algo malo y es difícil, es este tipo de cuestiones en las que nosotros hacemos lo que creemos, que el mundo nos vende que somos el centro de las cosas, que quitamos a Cristo del centro de todo, que hacemos lo que nos dé la gana y que eso va a estar bien. Y luego venden en algunas iglesias que Cristo nos ama, seamos como seamos, que Cristo que lo haríamos feliz si vamos con Él.
eh, que nos necesita. O sea, Cristo, Dios, de alguna manera se menciona que, que es gozo cuando una persona se convierte, cuando una persona le busca, pero señalar que Cristo, que Dios nos necesita. Eso es colocar al ser humano en el centro, y no tenemos que estar en el centro de las cosas, porque el centro es Cristo. Cristo, el centro es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tenemos que colocarnos a nosotros en el centro, la falsa liberalidad, porque si nosotros llegamos en un punto en el que queremos hacer lo que nos dé la gana, con personas que hagan lo mismo, no vamos a tener un avance verdadero para las cosas. Vamos a incluso sentirnos vacíos todo el tiempo. Incluso podemos hacer las cosas que falsamente nos podrían llenar un vacío, y darnos cuenta que ese vacío nunca fue llenado al final, que todo sigue igual después de todo, después de esa fiesta, después de ese consumo de alcohol, después de la fornicación, después de todos esos tipos de pecados que colocan al ser humano en el centro. Y entonces, si colocamos al ser humano en el centro, ¿qué necesidad hubo entonces del sacrificio de Cristo? Quiere decir que están tomando en vano el sacrificio de Cristo, porque si nosotros estamos bien, seamos como seamos y hagamos lo que hagamos, eso quiere decir que Cristo, que el sacrificio de Cristo sea en vano. En ninguna manera. Tiene que ser, tenemos que enfocarnos a que Dios está airado contra los que pecan. No nos ama tal y como seamos. Está enojado con nosotros, y la única manera de que Dios, de que estemos en sus manos, es arrepentirnos. No hay otra manera. Y arrepintiéndonos, obviamente, de un proceso genuino, servirle, adorarle, amarle. Eso es lo que queremos y lo que debemos hacer. Nada de que el ser humano está bien, sea como sea, y haga lo que haga. Porque todo eso es hueco y no deja nada al final del día. Y entonces señala que es algo bueno cuando el mensajero, fiel a los que envía, a los que lo envían, entrega una buena noticia, o una noticia como debe ser. Una noticia bien dada, aunque sea mala, si la entrega de la manera correcta o efectiva, es algo que ayuda también. Se menciona también que a veces tenemos que ablandar nuestras palabras, tenemos que dejar la rudeza de las palabras, porque es más fácil ganar el favor de quienes están a nuestro cargo con unas palabras correctas. Después señala también que no tenemos que sobresaturarnos de los recursos que Dios nos da. Tenemos que guardar, o tenemos que brindar para quien lo requiera. Tenemos que evitar también incomodar a los vecinos, porque en algún momento pueden generar que nos pudieran aborrecer por estar generando esa incomodidad a ellos. Es malo, también señala, hablar falso testimonio contra las personas y confiar en la gente incorrecta en tiempos difíciles también es malo. Quien le canta canciones al corazón afligido o al sufrimiento también es algo malo. No tenemos que estarnos centrando en el sufrimiento. Hay veces que gente ya se arrepintió y está siguiendo a Cristo, pero sigue dándole vueltas a un gran pecado que haya cometido antes, y se sigue torturando estando en lo malo. Tenemos que evitar el estar repasando y sobrepensando las cosas. Si Cristo ya nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonarnos también? Obviamente estamos hablando para las personas que tienen
pues este cargo de conciencia personal, valga la redundancia, y que no han repasado el perdón de Cristo, no lo logran asimilar, aunque ya esté. Entonces, una parte muy importante aquí, si alguien que nos ve como enemigos o se enemista con nosotros o quiere pleito con nosotros, vemos que en algún momento necesita algo y está en nuestra capacidad, está en nuestro poder brindárselo, hay que brindárselo. Si vemos al enemigo hambriento, y repito enemigo porque así nos toma, no porque nosotros lo consideremos de esa manera, tenemos que darle de comer. Si tiene sed, tenemos que darle algo que le pueda ayudar a tomar pues el agua que necesita. Porque dice, ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Dice que la persona hasta se puede enrojecer de la vergüenza de que yo lo estuve tratando mal y ahora él me está tratando bien, y le puede dar pena. A veces no, a veces piensan que es nuestra obligación ayudarles, pero si Dios quiere y empieza a tocar el corazón de esa persona, o si le conmueve, aunque sea, para que pues tenga una idea de las cosas que se están haciendo por él, a la persona que nos ve como enemigos, se puede llegar hasta avergonzar de todo lo malo que nos puede haber hecho y nosotros responder bien. Y eso puede ser el inicio de una vida tranquila con esa persona al menos. Y sí, hay personas que por más que se les ayude, siguen siendo necias, siguen siendo agresivas, siguen siendo chismosas y nos inventan y todo, pero si está en nuestro poder ayudarles, tenemos que seguir adelante. No es necesaria o no habla necesariamente de que tengamos que estar bien con esa gente, solo está hablando de que las personas estamos siendo, o más bien estamos cumpliendo con lo que señala Dios, de ayudarles a quienes necesitan, y Dios lo pagará. No está diciendo que las personas que nos hacen daño nos lo pagarán, o nos lo retribuirán, o nos reconocerán. Dios lo pagará. Y tampoco esperemos el pago, o tampoco esperemos algo visible, o tampoco lo hagamos porque Dios lo pague. Tenemos que hacerlo simplemente por amor a Dios y porque ahí está, en su palabra. Es muy importante también, ya en los últimos puntos, tener en cuenta, igual nuevamente, la mujer rencillosa no es buena en casa espaciosa, mejor estar en un rincón del terrado. Y bueno, las buenas nuevas o buenas noticias son como agua fría cuando alguien tiene sed. Es malo cuando el justo cae delante del impío, y tampoco buscar gloria es gloria. Toda la gloria es para Dios. El auto, el título, el hogar, todo lo que estés consiguiendo es gloria a Dios. No nos llevemos ni un poco. Si nos llevamos un poquito, ya no es la gloria a Dios. Eso quiere decir que le estamos dando gloria a otras cosas o a nosotros, y no. El 100% de la gloria es para Dios todo el tiempo. Y bueno, quien trabaja sin rienda, o persona que no tiene rienda ni límites, es como una ciudad derribada y sin muro. Y con eso nos quedamos. Vamos a orar para concluir. Muchas gracias, Dios, por permitirnos estar nuevamente aquí en este día, en tu presencia. Ayúdanos en todos los aspectos que señala tu palabra, a dar buenas nuevas, a ayudar a quienes incluso nos buscan hacer mal, a buscar hacer el bien toda persona, a evitar los vicios y lo malo que nuestra carnalidad está buscando. Ayúdanos en todos los aspectos. Bendice la salud, la vida, la familia. Bendice los trabajos en los que nos encontremos.
la paz y la tranquilidad, todas las situaciones que requiramos, trabajan los niños y los adultos. Y te pedimos, sigue teniendo piedad con todos nosotros. Gracias por siempre y por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si Dios quiere, seguimos compartiendo su palabra la próxima semana. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Si Dios quiere, como dije, seguimos compartiendo proverbios y vamos bien con estas enseñanzas. Tengan buen fin de semana, excelente semana. Hasta luego.